Continuamos con nuestra agenda académica e iniciamos con la conferencia inaugural que está a cargo del maestro Carlos Julio González, quien es comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de San Martín. Obtuvo el Premio Nacional de Antropología e Historia ICANN en julio de 2017 y es autor del libro Brujería, Minería Tradicional y Capitalismo Transnacional en los Andes Colombianos. Actualmente es docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Le damos la bienvenida con su conferencia Comunicación, Cambio Social y Conflictos del Desarrollo, Brujería contra Capitalismo Transnacional en Marmato. Un aplauso, por favor, para el profesor Carlos Julio González. Para mí siempre es muy emocionante hablarle a los comunicadores sociales, porque siendo yo comunicador social es muy poca o casi, digamos, ninguna mi experiencia enseñando en facultades de comunicación social. Siempre me he movido en facultades que no tienen nada que ver con la comunicación social, y las pocas veces que tengo la oportunidad de hacerlo como esta, pues me emociona muchísimo, porque pues, me siento muy cerca de los comunicadores, pero además particularmente en esta universidad, en la Universidad Santo Tomás, que tiene una particularidad a mi criterio, y es el hecho de que aquí justamente me encuentro con colegas en un doble sentido, porque son comunicadores sociales, pero además interesados y serios investigadores de las ciencias sociales. El profe Pablo Felipe, el profe Freddy, que siempre son tan amables y no me dejan perder el vínculo con la comunicación en términos de socializar estas investigaciones con comunicadores sociales, y pues a ellos les agradezco mucho el hecho de que me hayan invitado, y pues justamente en un escenario tan propicio para este tema del cual vengo a hablarles, que tiene que ver con mi propia investigación de un caso de conflicto social por las políticas de desarrollo en América Latina, pero muy particularmente en Colombia, el caso del pueblo minero de Marmato, que es, digamos, un caso emblemático en cuanto a los conflictos sociales por la minería transnacional en nuestro país. Y sí, lo sigue siendo, lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo aún hoy en día, y cada año que pasa el conflicto toma matices completamente novedosos, y una investigación como esta, que ya tiene, digamos, algunos años de haber sido desarrollada, pues no deja de ser actual precisamente por el conflicto social que vive el pueblo minero, y del cual hoy en día les voy a hablar a propósito del título de la obra, que se llama Brujería, Minería Tradicional y Capitalismo Transnacional en los Andes Colombianos. Y esto además me conecta con otro aspecto que me parece muy relevante, sobre todo por estar hablando de temas de brujería en la Universidad de Santo Tomás, que es de la orden de los dominicos, ¿no? Históricamente los dominicos y la brujería han tenido una conexión que si de pronto ustedes no la conocen, sería interesante que la investigaran, porque es muy emocionante para mí poder hablar de un tema de estos en un recinto que tiene tanto que ver históricamente con estos asuntos, que nos conectan con los tiempos de la colonización, ¿no? Con los tiempos de la colonización europea en América, y que hacen del tema de las brujas y los diablos en América del Sur aspectos que nos permiten, o ventanas que nos permiten penetrar profundamente en las estructuras sociales de los pueblos latinoamericanos, y por supuesto en el problema del conflicto y la resistencia política frente a la llegada de los extranjeros que modifican las condiciones de vida en los territorios, y que esto ha venido sucediendo desde los tiempos de la colonia, ¿no? Desde los tiempos de la colonia de los españoles en América. Así que ese es otro aspecto que me gustaría señalar, y que además subraya el hecho de que me encuentre un poco nervioso y además emocionado de estar aquí entre ustedes, dentro de un recinto, un claustro tan antiguo como el de la Universidad de Santo Tomás, que si no estoy mal creo que es la universidad más antigua de este país, creo que ya superó los 400 años tal vez.
con lo cual un tema como estos cobra una importancia todavía mayor. Y para ustedes, ¿no?, que pretenden desarrollar investigaciones dentro de ese campo de conocimiento que conecta la comunicación social con las ciencias sociales. Bien, y evidentemente ya pues como entrando en materia quiero mencionar que la idea es conectar este tema mucho con el quehacer del comunicador social en términos de, con ese comunicador social que pretende hacer ciencia social. Y que quisiera mencionar por qué el tema de la brujería es tan importante visto desde la perspectiva de la comunicación social, porque la manera como yo abordo el tema aquí, en un sentido mitológico, las brujas y los diablos, digamos, en América del Sur han sido analizadas antropológicamente a través del tiempo como formas simbólicas que están hablando de política y de política en clave de resistencia social, precisamente a la modificación de las estructuras sociales por parte de los extranjeros que llegan a los territorios a modificar esas estructuras, esas costumbres, esos valores, que además están conectados con los procesos económicos y con las organizaciones políticas. En este caso, el tema de la brujería es abordado como desde la perspectiva de los mitos y de los rituales como modos de comunicación social de la ideología. Entonces, digamos, de lo que yo les voy a hablar aquí es de una interpretación antropológica prendida de la comunicación social como la fuente de conceptos importante que me permite hacer, digamos, un análisis del caso minero, del caso del pueblo minero de Marmato, y que, digamos, me permite penetrar a través de la imagen de la bruja en una mitología que es un modo de comunicación social de la ideología política, y ya esto quedará más claro en el proceso mismo de exposición de esta conferencia. Y además, el hecho de que aquí la noción de cultura que se maneja en este proyecto de investigación que concluyó con este libro, la misma noción de cultura es del orden de la comunicación. Aquí se entiende la cultura como redes de relaciones, redes de comunicación social entre personas que están conectadas a través de finos hilos, a través de los cuales circula la ideología, circulan los símbolos, circulan los saberes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digámoslo así, esta investigación está conectando dos campos de saber, la antropología y la comunicación. Bien, eso como un abrebocas para, a ver si se me escapa algo, creo que no. Vamos entonces a comenzar. Bueno, y una última cosa que quería mencionar es que me auxilio de esta presentación, que es una presentación de la estructura del libro, porque también los profesores, específicamente el profesor Freddy, me pidió el favor de que también la conferencia fuera un poco didáctica en el sentido de mostrarle a los comunicadores sociales cómo investigar desde el horizonte de la comunicación, cómo se estructura una investigación y cómo se piensa en términos científicos sociales desde la comunicación un proyecto concreto de investigación. Así que la exposición está, digamos, armada como la estructura misma del libro, y de esa manera ustedes van a poder percibir de manera indirecta, digamos, la didáctica que se busca también con la conferencia, que es familiarizar a los estudiantes de comunicación social con la investigación en ciencias sociales. Bien, dicho esto, entonces voy a entrar en materia con el tema de la brujería contra el capitalismo transnacional. Quiero hacer un comentario allí porque evidentemente el énfasis de este evento entiendo que tiene que ver con la paz, pero también con el mostrar el tema de la resistencia social, ¿no? Y la resistencia social evidentemente pues nos conecta de una manera muy interesante con el tema de las brujas y los diablos en América del Sur. ¿Y esto por qué es así? Mencionaba ahora que el tema de la colonización de los españoles a América generó, ¿cómo lo podemos decir de manera sencilla? Generó una situación de conflicto político y económico que se expresó simbólicamente en términos de diablos y brujas. ¿Y por qué esto fue así? Porque la ideología, digamos, política con la que venían los colonizadores españoles en aquel entonces entrañaba una conexión con el catolicismo que leía en clave de brujas y diablos todo lo que era culturalmente,
diferente, ¿cierto? La diferencia cultural terminó siendo metaforizada en clave brujesca o en clave de diablo, de diabólica, ¿no? Porque entonces todo lo que eran las prácticas religiosas, las prácticas rituales que exhibían los pueblos de América al momento de la colonización, los pueblos prehispánicos, pues fueron sistemáticamente leídos por el catolicismo medieval como algo que entrañaba maldad, malignidad. Pero luego también hubo una interpretación nativa de los pueblos americanos sobre la figura de las brujas y los diablos, tal y como la conceptualizaban los españoles. Entonces vemos, derivado de este fenómeno, vemos situaciones muy interesantes acerca de cómo los pueblos nativos interpretan a las brujas y a los diablos, mezclando elementos de la conceptualización hispánica con elementos de las conceptualizaciones prehispánicas. El caso, por ejemplo, emblemático del pueblo minero de Potosí en Bolivia, donde uno entra a los socavones y ve al diablo minero, como en forma de estatuas, de pequeñas estatuas, armadas de manera muy, con los mismos materiales de las minas, y esas estatuas que representan al diablo de las minas, que para los mineros bolivianos no es el diablo en un sentido judeocristiano, sino un diablo que está como mezclado conceptualmente con ideas prehispánicas y que es objeto de rituales y de ofrendas, porque el diablo en el fondo lo que está representando son a las deidades prehispánicas, en este caso muy particular al dios de los cerros, al Pachatata, que es curiosamente el esposo de la Pachamama, y que es el administrador de las riquezas, digo el administrador por decirlo de una manera que sea familiar para nosotros, es quien administra la posibilidad de que los mineros encuentren el metal en los socavones. Entonces el Pachatata administra los metales bajo tierra y es el garante de que los mineros puedan o no puedan encontrarlo y poder, encontrar un sustento económico a partir de ello. Entonces, ese es un ejemplo como que me parece interesante para que ustedes puedan imaginar preliminarmente por qué es tan importante la figura del diablo y las brujas en América del Sur cuando se trata de analizar conflictos sociales por el desarrollo, conflictos que en el fondo son conflictos políticos. Bien, en el caso del pueblo minero de Marmato, pues evidentemente las brujas juegan un papel importante que podría ser análogo al de otros pueblos mineros de América Andina y de América Latina en general, pero que allí adquiere una particularidad que es la que voy a desarrollar, en esta conferencia, ¿cierto? ¿Cuál es el significado social de la brujería en Marmato? Y podemos encontrar que ese significado social está, diciéndonos cosas que son del orden de la sociología, del orden de la antropología, del orden de la comunicación social, de la ideología política, en el nombre de un orden social que está siendo amenazado por la invasión de una transnacional minera. Y eso es lo que le da, sustento al título: brujería, minería tradicional, que es la que se practica en Marmato, y la minería transnacional, que es el proyecto transnacional que desde hace muchos años está intentando montar un sistema de explotación que implicaría destruir al pueblo minero como tal, en términos no solo culturales, sino también materiales, porque implicaría destruir la montaña en la que se encuentra erigido el pueblo. La minería en América Latina. Demostrar que el tipo de minería que se practica en Marmato es un modo de producción que los marmateros llaman tradicional. Entonces, esto, es importante tomarlo en cuenta. La noción de minería tradicional en este caso es una minería que no la estoy conceptualizando yo desde una definición de diccionario, sino que la minería tradicional es la que ellos llaman tradicional. Porque si ustedes van y se acercan a la minería de Marmato, es una minería que tiene un cierto nivel de industrialización. Y eso es porque a este pueblo han llegado históricamente muchos modos de producción minera. El que hoy se practica está, conectado históricamente con el que instalaron allí los ingleses cuando estaba recién nacida la República de la Nueva Granada, después de la independencia de Colombia en 1819. La República de la Nueva Granada trajo a los ingleses y los trajo mediante un préstamo que hicieron con el gobierno inglés para poder encontrar dinero
con el cual administrar la recién nacida República de la Nueva Granada. Entonces Marmato fue uno de los lugares que fueron pignorados como prenda de garantía de ese préstamo. Y con el dinero de ese préstamo fue que Simón Bolívar pudo terminar de completar la campaña libertadora del Perú. Así que en un cierto sentido histórico también Marmato es importante porque a esas minas se les debe el hecho de que el Simón Bolívar hubiera podido llegar hasta Perú a liberar de los españoles ese territorio. Bien, así que el objetivo o digamos el propósito de la investigación era demostrar que ese tipo de minería tradicional desde la perspectiva de los marmateños digamos está conectado con muchos elementos de su estructura social. Los mineros de Marmato llaman minería tradicional a una minería que para nosotros podría tener un cierto nivel de industrialización, pero que tiene involucrados procesos que, por ejemplo, podríamos conectar con lo que se llama la minería artesanal. El barequeo, por ejemplo, es una de las formas de explotación minera que se desarrolla en Marmato y que está integrado a ese proceso de producción que ellos llaman tradicional. Por ejemplo, después de que el mineral sale de los molinos, el oro físico es separado. El oro físico, el que no se tiene que cianurar, al que no se le tiene que echar cianuro para sacarlo, ese oro se extrae por método de barequeo. Entonces hay una integración allí interesante en lo que entre industrialización de baja escala y minería artesanal en ese proceso que ellos llaman minería tradicional. Bien, ahora para poder desarrollar esta investigación, pues digamos tuve que cumplir unos objetivos específicos que tenían que ver con que había que documentar cómo había sido el proceso histórico de formación de ese territorio. Entonces, digamos, en primer lugar, hubo que recabar materiales historiográficos que permitieran entonces servir como una especie de referente interpretativo que pudiera ponerse en relación con cómo se practica, digamos, la minería y cómo está estructurada la sociedad marmateña en función de la producción minera actualmente. Entonces, un elemento histórico. En segundo lugar, la idea era conectar economía y sistema simbólico, porque, digámoslo así, para poder dar cuenta de la estructura social, de la estructura de una sociedad, pues resulta interesante poder ver cómo el simbolismo está conectado con las prácticas mismas de supervivencia económica. Entonces, aquí habría que encontrar relaciones, o había que encontrar relaciones entre el modo de producción y el sistema simbólico, que es eso que va a estar relacionado con el tema de las brujas del Marmato en especial. En tercer lugar, evidentemente mostrar cómo la cultura minera marmateña se expresa hoy en la vida cotidiana en un franco enfrentamiento con la multinacional que está amenazando su existencia, la materialidad misma de su existencia. Vamos, esos son como los tres aspectos que era necesario cumplir para poder armar una etnografía que me permitiera dar cuenta de esa situación particular de conflicto social vista en la larga duración histórica, ¿cierto? No vista en la actualidad, sino vista como un proceso histórico de formación que no ha dejado de ser conflictivo a través del tiempo. Aquí hay una imagen que me parece muy linda, una imagen tomada por un documentalista neoyorquino llamado Mark Grieco, que también hizo una película sobre Marmato en el año 2015, que fue inclusive merecedora del premio a la mejor película del Festival de Cine de Cartagena, la mejor película en ese festival. Esta es una imagen de Mark Grieco que me encanta colocar para que ustedes puedan percibir, por ejemplo, las manos del barequero arrancando, arañando, digamos, material de la montaña por las bajadas de agua para poder generar el proceso de extracción de oro físico mediante este método de barequeo. Bien, en un proceso de investigación, evidentemente hay que hacer como una especie de recorte conceptual, recortar el campo de discusión académica. Hay que elegir los interlocutores teóricos, las personas con las que uno va a dialogar en términos científicos y poder decir si está de acuerdo con ellos o refutar las teorías que ellos plantean para explicar los fenómenos sociales que están interesados en desarrollar. En este caso, un fenómeno que trata de dar cuenta de la conexión entre el modo de producción económico y el sistema simbólico.
Así que en este caso, como era una etnografía, se seleccionaron los interlocutores etnográficos, haciendo un recorte temático, ¿cierto? Es decir, etnografías en el mundo andino, en pueblos mineros que estuvieran ubicados en la cordillera de los Andes, era, digamos, la clave del recorte analítico que queríamos desarrollar allí. Así que mis interlocutores teóricos terminaron siendo antropólogos que hicieron sus investigaciones en pueblos mineros de la cordillera de los Andes, porque Marmato tiene vínculos, curiosamente, muy particulares, vínculos históricos muy particulares con ese quehacer minero en la cordillera, siendo el pueblo minero de Marmato un pueblo afrocolombiano en un 56%. Esto, digamos, es una cuestión que fue arriesgada de mi parte en términos de investigación. ¿Por qué hacer una etnografía de un pueblo minero que se autorreconoce como afrocolombiano en un 56%, según los datos del DANE en el año 2005? ¿Por qué ponerlo en relación con el mundo andino y no con los pueblos mineros del Pacífico colombiano, por ejemplo? Eso digamos, ha sido, digamos, motivo de mucha discusión en términos académicos con antropólogos en este caso. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué no tratar el tema como un caso de pueblo afrocolombiano y por qué sí como un caso de minería de los Andes? Y bueno, las razones terminan siendo etnográficas, ¿no? El hecho de que muchos de los aspectos de ese modo de producción y de ese sistema simbólico que yo iba documentando a partir de la interacción con los mineros y con las gentes del pueblo minero de Marmato, me iban dando la pista para entender que encontraba yo más relaciones entre Marmato y Potosí, o entre Marmato y Oruro, ¿cierto?, en Bolivia, entre Marmato y Huancavelica, el pueblo del Mercurio en Perú, que entre Marmato y los pueblos mineros del Pacífico colombiano que, digamos, ejercen la minería del bariqueo a las orillas de los ríos, en las selvas del Chocó, ¿cierto?, en el Cauca, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es importante tomarlo en cuenta allí. Hay retos que se plantean en este asunto para uno como investigador cuando uno hace ese recorte analítico, que en este caso mezcla recorte geográfico con un recorte temático en etnografías hechas en la cordillera de los Andes. Esta es una imagen de la lámpara de carburo dentro de una mina oscura, un socavón oscuro en Marmato. La lámpara de carburo es una lámpara muy particular que tiene que ver, se podría decir que es parte del patrimonio material, pero también inmaterial del pueblo minero de Marmato, porque la lámpara de carburo es un cilindrito que tiene dos partes, una parte inferior y una parte superior. En la parte inferior hay unas piedrecillas, unos cristales de carburo, y en la parte superior hay un tanquecito de agua que gotea y cae gota a gota sobre las piedrecillas de carburo. Una vez el agua toca el carburo, produce un gas que va por un tubito que conduce a ¿cómo se le puede decir a eso? A un tubito que sale en la frente del minero y que se prende con un fósforo. Bien, ese es el sistema de iluminación tradicional de la minería marmateña. ¿Por qué es patrimonial? Porque ese sistema le permite a los mineros, cuando se meten en la mina, saber si está acabándose el oxígeno porque la llama se contrae, o si la llama aumenta es que hay algún gas peligroso que está saliendo de la mina, con lo cual termina siendo un dispositivo también de seguridad culturalmente específico que termina siendo reemplazado, digamos, en la minería mucho más actual por lámparas de pila que le impiden a los mineros tener ese modo de protección y de seguridad de la mina. Y por eso me parece relevante hacer la mención de la lámpara de carburo y de la llama que se ve allí en la oscuridad de la mina. Bien, cuando uno hace proyectos de investigación de este orden, de científico-social, mirado en esta conexión antropología, comunicación, sociología, pues encuentra que esos interlocutores teóricos que uno va buscando, en este caso, como lo mencioné hace un momento, etnógrafos que hubieran hecho sus trabajos en el mundo andino, en pueblos mineros de la cordillera de los Andes, empieza uno a detectar en la lectura de esos antecedentes, ¿cierto? Empieza a detectar puntos comunes que le permiten a uno también orientar su propia investigación. Entonces, en este caso, todos los estudios abordados que
que yo documenté, exploré para poder dialogar con ellos teóricamente, coincidían, por ejemplo, en este aspecto de ver los sitios mineros en clave histórica como lugares de encuentro entre culturas diferentes, ¿no? Ya les mencionaba a ustedes que los pueblos mineros se originaron en ese choque intercultural entre los colonos españoles y los pueblos prehispánicos que se iban encontrando en diferentes territorios donde evidentemente había explotación aurífera. Entonces, digamos, todos estos estudios reconocen que los pueblos mineros se prestan para poder documentar ese encuentro conceptual y material entre mundos distintos, entre mundos culturales diferentes. Pero digamos que hay unos aspectos que son como más puntuales que me interesa mencionar y que me parece interesante conceptualmente para los asuntos teóricos que tienen que ver con la relación antropología-comunicación en este caso particular. En primer lugar, analizan las transformaciones en el tiempo histórico de los modos de producción locales al contacto foráneo, es decir, los modos de producción económica se transforman cuando llegan las personas de fuera a modificar las condiciones sociales en los territorios. Esto es importante porque es el origen del conflicto. Digámoslo así, el conflicto social tiene como génesis en América Latina esta llegada de los extranjeros a los territorios detrás de la explotación de los metales, en este caso, pero evidentemente bajo modos de producción distintos, orientados ideológicamente de manera diferente, ¿cierto? Entonces ese podríamos decir que es una pista interesante para entender la génesis de los conflictos sociales por el desarrollo económico, porque finalmente esto va a tener una conexión con el desarrollo económico, ya en nuestro tiempo. Cuando nosotros hoy en día hablamos de desarrollo, estamos hablando de una especie de hegemonía económico-política que trata de normalizar las formas como debería la gente producir riqueza, ¿no? Y en ese proceso de normalización está el origen del conflicto, porque el extranjero quiere normalizar lo que tradicionalmente se maneja de manera distinta históricamente en un territorio. Y esto, digamos, es común a todos los pueblos mineros de la cordillera de los Andes, tal y como me lo pude encontrar yo, digamos, en esta búsqueda de antecedentes. En segundo lugar, esos trabajos, esas investigaciones, esas etnografías también conectan el simbolismo con la economía, y eso me parecía también muy interesante, porque poder hablar de una cultura minera es conectar el sistema simbólico con el sistema económico, que es algo que en nuestro modo de entender científicamente, de manera occidentalmente orientada, ¿cierto? Nuestro modo de entender científicamente la sociedad separa la economía de la cultura, como si fueran mundos aparte. Entonces, lo cultural es una cosa, tenemos un ministerio de cultura; la economía es otra cosa, tenemos un ministerio de economía, ¿cierto? Y nosotros mismos percibimos como que la cultura y la economía no estuvieran conectadas. Bueno, en todos estos casos que yo analizo y que indago como antecedentes a mi propia investigación, veo que hay una insistencia importante de los investigadores en conectar el sistema simbólico con las prácticas económicas y, por supuesto, la lucha política que entraña el ver las cosas de esa manera, ¿cierto? No creo que lo dije mal. Las luchas políticas que caracterizan, que se hacen visibles cuando uno conecta simbolismo y economía. Las luchas políticas se hacen visibles allí, porque la lucha política por el significado de la realidad es precisamente el escenario donde uno puede captar el conflicto. Y esto es algo que es muy afín a la comunicación social. Escuchen esto: la lucha política por el significado de la realidad. Es decir, la economía nuestra, cuando nosotros vamos al supermercado, estamos siendo orientados por un sistema de símbolos y se está librando una lucha política por el significado de lo que es el desarrollo económico. Y eso hace que estas investigaciones sean muy esclarecedoras de cómo en realidad lo que para nosotros está desvinculado, en realidad está profundamente vinculado: prácticas económicas y sistemas simbólicos. Bien, en tercer lugar, otro elemento que me parecía muy relevante de estas investigaciones era que los autores, que estaban muy interesados en analizar la relación simbolismo-economía en el presente,
encontraban que la historia de las transformaciones simbólicas servía como una especie de control interpretativo para los simbolismos del presente. Es decir, dicho de otra manera, una cosa es hacer interpretaciones libres de lo que ocurre hoy en la realidad política, social y económica de un territorio, y otra cosa es ver cómo históricamente esos simbolismos son el producto de unas transformaciones en el pasado, ¿no? Y entonces las transformaciones de los símbolos en el pasado, que son correlativas a las transformaciones en los modos de producción, me permiten a mí observar en el presente el significado real que para la gente tienen los simbolismos actuales. Por eso, digámoslo así, yo me atreví a decir en esta investigación que podía decir algo acerca del significado social de las brujas en Marmato, ¿cierto? Porque las brujas en Marmato son actuales, pero además son el producto de un proceso de transformación simbólica en el pasado que es correlativo con la transformación económica que han sufrido a través del tiempo histórico. Recuerden que estamos hablando de una historia de casi 500 años, es un proceso histórico muy antiguo el que nos permite ver el caso de conflicto social por el desarrollo vivido en Marmato en la actualidad. Bueno, acá hay un cuarto elemento que también me parece muy interesante para los comunicadores sociales, y es digamos que estos investigadores que trabajan en los pueblos mineros de la cordillera de los Andes consideran o encuentran que el mito es una forma de interpretación de la historia, ¿cierto? Muy distinto a como nos han enseñado a entender los mitos como cuestiones que son como falsas, como que no tienen asidero en la realidad, o que son realidades verdades parciales que pueden tener, digamos, conexión con algunas cosas vividas por los pueblos en el pasado, por algunos conflictos o por algunas experiencias sociales de los pueblos en el pasado, pero que en general los mitos están conectados como con la irracionalidad, como con lo que se opone al logos, a la razón lógica aristotélica occidental, que es la que, digamos, los creadores de las ciencias naturales en tiempos medievales asumieron para desarrollar eso que llamamos la epistemología del método científico. El logos es lo verdadero, el mitos es lo falso. Bueno, estos investigadores encuentran que el mito es una forma de racionalidad histórica, y esto es muy interesante. No es nuevo tampoco, porque, digamos, estas cosas se investigan desde los años 80 de manera bastante profusa, sobre todo en el campo de la antropología social, pero pues es relevante, digamos, para estas investigaciones sobre conflicto social por el desarrollo, entender que los mitos en clave simbólica nos están hablando de una forma de razón histórica, y es una razón que también es otro tipo de logos. Es decir, aquí el logos no es universal, como si el modo de pensamiento aristotélico fuera el único posible. No, hay muchos modos de racionalidad que se expresan, digamos, en las narrativas míticas que nos están hablando del pasado de los pueblos. Y esto a mí personalmente me permitió penetrar, digamos, penetrar o aventurarme más bien a una interpretación de lo que podían significar los mitos locales tal y como se practican hoy en día en Marmato, que ya lo voy a mencionar más adelantico. Digamos, por decirlo así, el hallazgo científico de la investigación termina siendo algo que se parece mucho a ese cuarto punto que estoy desarrollando ahí. El hecho de que Marmato tiene una narrativa mítica de su propia historia, pero que además esa narrativa mítica de su propia historia se puede poner en relación con la historia que se puede documentar, desde crónicas de Indias hasta nuestros días. Hay una correlación interesante que demuestra que los mitos marmateños son formas de racionalidad histórica también. Así que, dicho en breve, los mitos son interpretaciones nativas de su propia historia. Y aquí la bruja en Marmato va a tener, digamos, un significado histórico interesante, siendo entonces la bruja un elemento simbólico que nos está expresando una narrativa histórica. Ya lo voy a decir de manera más concreta en unas diapositivas posteriores. Bien, en quinto lugar, todos estos trabajos curiosamente usan un concepto marxista, un concepto, digamos, analítico marxista, que es el de modo de producción. Todo el tiempo ustedes me han escuchado hablar de modo de producción. Bueno,
pero ¿qué es el modo de producción? Es un concepto marxista, pero que yo personalmente lo retomo de un autor que se llama Eric Wolf, que es un neomarxista o neomarxiano, como a él le gusta autorreferirse, y lo define como un conjunto concreto que ocurre históricamente de relaciones sociales mediante las cuales se despliega trabajo para exprimir energía de la naturaleza por medio de utensilios, destrezas, organización y conocimiento. Entonces, lo que los marmateños llaman minería tradicional es en realidad un modo de producción históricamente construido allí, ¿cierto?, de supervivencia económica. Y evidentemente, pues, viven en una montaña, como les mostré ahora, ellos se encuentran, digamos, parados sobre el sustento mismo de su propia economía. Así que todo ese aparataje, ese andamiaje que ellos han desarrollado y sobre el cual viven, pues tiene que ver con todo un conocimiento históricamente construido, ¿cierto?, que se podría llamar perfectamente modo de producción al estilo del concepto marxista y que resulta ser muy útil para entender, digamos, estos fenómenos particularmente económicos. Y por último, también les he hablado de la conexión entre modo de producción y sistema simbólico. Entonces, ¿qué es sistema simbólico? Lo retomo de un profesor de la Universidad de Buenos Aires llamado Pablo Wright, que me parece particularmente interesante, que habla del sistema simbólico como los mitos, los rituales, la religiosidad y las ideologías, pero digamos, para evitar esa separación analítica entre lo simbólico y lo económico, lo que yo hago es tratar de mostrar en cada caso, en cada práctica económica de los marmateños, la conexión que eso tiene con el simbolismo. Digamos, no desconectar sistema simbólico de práctica económica, sino mostrar cómo las prácticas económicas entrañan el simbolismo y de qué manera y qué significado tiene. Entonces ahí está, digamos, ahí están los 6 elementos que retomé de esos investigadores, que fueron mis antecedentes teóricos para poder desarrollar mi propia investigación. Bueno, aquí tenemos en Marmato hay unas minas que son minas calientes y otras que son minas frías. Esta es una mina caliente que está, digamos, en la parte más baja del cerro. Bueno, el cerro El Burro está dividido jurídicamente en la parte alta y la parte baja del Cerro El Burro, ¿no? Entonces, la parte baja, que está por debajo de la cota donde se encuentra el casco urbano que les mostré ahora, se dedica a la minería a mediana escala desde hace mucho tiempo, desde los años 80 más o menos del siglo XX. Hay allí una empresa que se llama Mineros Nacionales, que fue adquirida recientemente por la Transnacional Minera, que hace operaciones de mediana escala allí. Y la parte que está por encima de esa cota, que son más o menos 1290 metros sobre el nivel del mar, es la parte alta donde se encuentra, digamos, el casco urbano. Estas minas calientes se encuentran cerca, ahí mismo en la cota 1296, es decir, en la parte donde está la base del casco urbano. Esta mina está más o menos a unos 40 grados centígrados y la fotografía fue tomada sin poder ver el objetivo, simplemente disparando a la loca, porque no se veía nada, y esta imagen me pareció relevante de cómo luce, digamos, el trabajo minero en esas condiciones particulares. Bien, ahora les voy a hablar un poco del método. En este caso, pues no quiero abundar allí. El método es el método etnográfico. La etnografía, que digamos, es un método bastante conectado, digamos, bastante usado también por comunicadores sociales dedicados a las ciencias sociales. Yo siempre he visto, digamos, analogías y aspectos muy familiares que conectan antropología y comunicación en el método etnográfico. Digámoslo así, que es el método por excelencia para poder ver cómo puede uno conectar estas dos disciplinas de manera productiva. En este caso, la técnica, el método es el método etnográfico, pero digamos, la técnica fue la observación participante. En Marmato, pues yo vengo trabajando allí desde hace 20 años, por lo menos, desde el año 1999, pero digamos la última incursión etnográfica larguita que hice allí fue en el año 2010, de 4 meses, y obviamente documentación obtenida en trabajos de campo anteriores que había desarrollado desde que yo viajaba a Marmato, digamos, a hacer investigaciones de orden social y cultural.
En primer lugar, entonces, la observación participante. En segundo lugar, las fuentes secundarias, digamos, consultar las crónicas de India, los libros de historia regional, las novelas mismas de autores. Hay una novela que ahora les voy a mencionar, que va a adquirir, digamos, una importancia capital en esta interpretación que yo hago de la brujería, digamos, como una forma de resistencia local frente a las políticas de desarrollo que llevan a las transnacionales mineras allí a hacer presencia en los territorios, que es una novela regional llamada La Bruja de las Minas, muy famosa, tal vez ustedes no la conozcan, pero es una novela que ha sido muy documentada y muy estudiada desde la perspectiva social, y ya les voy a mencionar pues más concretamente un poquito más adelante de qué se trata el asunto. Entonces, digámoslo así, resulta muy relevante poder no solo documentarse de libros de historia, de fuentes primarias, como pueden ser las crónicas de Indias en este caso, sino también las novelas regionales pueden tener un valor interesante para poder documentar el pasado histórico de los territorios, en fin, y trabajos hechos por otros investigadores en el pueblo minero en tiempos anteriores. Aquí tenemos una imagen de Marmato desde la parte alta del cerro. Parece bonita la imagen de los techos allí, y evidentemente en dirección al cañón del río Cauca, que es digamos una geografía bastante quebrada y algo impresionante la que uno puede percibir allí. Ahora bien, la estructura del libro, como lo pueden mirar, es muy sencilla. Una introducción, un capítulo 1 que se dedica a la historia, a documentar el proceso histórico de formación del territorio. Un capítulo 2 que se dedica al tema simbólico, que es el que se va a conectar propiamente con la brujería, ¿cierto? El capítulo 3, que es ya mostrar lo que estoy ya aventurando teóricamente a describir como una cultura minera, ¿cierto? Lo que hago en este trabajo es básicamente tratar de demostrar en un sentido antropológico que hay allí una cultura minera que tiene, digamos, derecho a la existencia y que se ha constituido históricamente, generando una estructura social singular en este lugar. Las conclusiones, las notas y la bibliografía. Esta es la imagen de un breque, ¿no? Esto lo llaman breque, pero en realidad, bueno, es una especie de caneca con una tapa inferior que se abre y se cierra, que circula por cables aéreos. Es importante señalar que los marmateños han sido desde hace muchos años reconocidos a nivel nacional por producir su propia tecnología. Son famosos por instalar este tipo de cables aéreos por los que van y vienen estos breques, que lo que hacen es contener el material que se saca de las minas para llevarlo a los molinos por vía aérea, ¿no? Entonces el breque baja desde lo alto, pasa por encima de las cabezas de las personas. Hay muchos breques en el casco urbano que se dirigen hacia lo que llaman las tolvas, que son como unos embudos gigantescos en donde se deposita el material de roca de las minas para ser triturado en los molinos. Bien, muy brevemente les voy a mencionar de qué van estos capítulos, digamos ya cómo está, digamos, la sustancia de la etnografía, lo que me va a permitir desarrollar. Como lo decía ahora, el capítulo 1 es histórico, entonces reconstruye una historia de larga duración, desde el tiempo de la llegada de los españoles a estos territorios hasta nuestros días, ¿no? Entonces, lo relevante de documentar esto no es simplemente, o sea, a ver, ¿cómo lo digo de otra manera? Más sencilla. No se trata de reconstruir la historia por reconstruirla. Cuando uno hace investigaciones sociológicas, ¿cierto? Básicamente la historia, como lo decía ahora, le sirve a uno como un control interpretativo de la realidad actual, ¿cierto? Como algo que le permite a uno no especular. Y uno en la historia encuentra cosas como, por ejemplo, lo menciono yo aquí, encuentro rupturas históricas. La historia no es una historia lineal, ¿cierto? Desde cuando llegaron los españoles hasta nuestros días, sino que es una historia que muestra rupturas dramáticas que tienen que ver con el conflicto social. En este caso, la primera ruptura dramática que vivió ese territorio minero fue evidentemente la llegada de los españoles, específicamente
del mariscal Jorge Robledo, que era un lugarteniente de Sebastián de Belalcázar, que a su vez era un lugarteniente de Francisco Pizarro, el colonizador del Perú. Entonces es Jorge Robledo el que llega a este territorio y funda varias ciudades que todavía existen hoy en día. Por ejemplo, Cartago, en el norte del valle, fue una fundación de Jorge Robledo. Anserma o Santa Ana de los Caballeros, Anserma Vieja, que es el lugar desde donde se administraban estas minas de este territorio que pertenece a Marmato, todavía existe. Está el pueblo minero de Marmato, evidentemente, pero este no fue fundado como un municipio, sino como un real de minas, ¿no? Está, por ejemplo, Santa Fe de Antioquia, que también es una fundación de Jorge Robledo de esa época. Esas fundaciones se hacían con el fin, o se hicieron con el fin de administrar la producción aurífera de estos cerros, que eran por lo menos 5 cerros en producción aurífera importantes en tiempos prehispánicos, dentro de los cuales se encontraba el cerro del Marmato. Entonces, esa primera ruptura histórica fue la llegada de los españoles, que modifica de manera radical el modo de organización social que existía en aquel momento. Un segundo momento de ruptura conflictiva en esa historia es el periodo de las guerras de independencia, que terminó abriéndole las puertas a la llegada del capital minero industrial inglés. Como les mencioné ahora, Marmato fue prenda de garantía del préstamo que hizo Francisco de Paula Santander en la época en los primeros 5 años después del grito de la independencia, para poder administrar la recién nacida nación, la República de la Nueva Granada. Entonces, ese momento de las guerras de independencia, que determinó el hecho de que Marmato fuera prenda de garantía de los ingleses a cambio del préstamo, abrió las puertas a la llegada de una empresa inglesa que modificó de nuevo el modo de producción que se había instalado allí por 300 años durante la colonia. Entonces allí tenemos otra ruptura dramática en la que se modifica el sistema de organización social, y una tercera ruptura que encuentro, digamos, relevante, y que es la que me va a conectar con el tema de las brujas en Marmato, es una expropiación que hizo el gobierno del general Rafael Reyes en 1906, cuando el general Rafael Reyes le expropió las minas, o tratando de expropiar las minas de la empresa inglesa, terminó haciendo una expropiación total de las minas que pertenecían ya no a los empresarios ingleses, sino a muchas familias que habían emparentado con ellos a lo largo de casi 100 años de presencia de esta empresa en el territorio. Resulta que los ingleses estuvieron allí por casi 100 años, y lo que sucedió fue que ellos se imbricaron en redes de parentesco, y entonces lo que había en Marmato en aquel entonces ya no era una sola explotación minera grande de una gran empresa, sino un montón de familiares emparentados entre nativos locales e ingleses que eran dueños de pequeñas minas, y todas esas minas fueron expropiadas por el general Rafael Reyes. Y esto es lo que documenta la novela de La Bruja de las Minas. Entonces, La Bruja de las Minas es una novela que recrea como si fuera ficción lo que en realidad sucedió en esa época. Y fue tan violenta la expropiación, fue tan a sangre y fuego, que quedó memorizada en la forma de una novela que hoy en día los marmateños asumen como si fuera un libro de historia. Es muy común que los marmateños hoy en día se refieran a escenas de la novela como cosas que tuvieron que ver con su pasado histórico, y esto es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de que los mitos son formas de racionalidad histórica. En este caso estamos hablando de las novelas. Una novela aparentemente de ficción está mostrándonos aspectos muy profundos de lo que es la construcción social de este pueblo a través del tiempo histórico. Bien. Una foto de un minero de la familia Motato. Bien, ahora, si en el capítulo 1 hago un recorrido histórico, ¿cierto? Digamos, prendido de los documentos que hay, de las crónicas, de las fuentes primarias y secundarias, ¿cierto?
En el capítulo 2 trato de ordenar esa historia, pero en clave simbólica, digamos, conectándola con los aspectos simbólicos o con los aspectos de ese simbolismo que encuentro yo etnográficamente en el pueblo minero, ¿cierto? Y empiezo a descubrir allí, en el diálogo con los nativos, que la mujer marmateña, que es una mujer que ha sido vista desde fuera de Marmato como una mujer afrodescendiente, ¿cierto? A pesar de que en Marmato solo el 56% del pueblo se autorreconoce como afrodescendiente, pues también hay un 17% que se autorreconoce como indígena, pero esto no pasa evidentemente por cuestiones digamos, de fenotipo, es decir, una persona puede tener rasgos objetivos muy en Verachaní y considera que es negro, bueno, listo, está bien, y se considera afrocolombiano. Asimismo encontramos gente que es fenotípicamente afro y se considera indígena. Bueno, este es un tema que ya nos remite a las particularidades de la Constitución del 91 sobre el reconocimiento de lo étnico como algo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Pero en general, como históricamente los marmateños han sido señalados como negros, en un sentido de subalternidad, ¿cierto? En la misma región minera, Marmato es el territorio de los negros. Entonces, resulta que los mismos marmateños tienen narrativas de ese tipo y consideran que la mujer afro es una mujer que tiene como unas cualidades seductoras fascinantes, pero además acceso a conocimiento brujesco. Y estamos hablando de las mujeres de hoy en día, ¿cierto? Yo recuerdo que hablaba con chicas de 20 años, de 21 años, chicas que pueden tener la misma edad de muchas de las que están aquí, que además estudian en universidades y que manifiestan el hecho de que cuando ellas bailan, los hombres se enloquecen y se seducen, porque ellas tienen una forma de mover el cuerpo muy particular y que además ellas saben cómo atrapar a los hombres a través de brebajes, y que si uno busca quien le enseñe ese tipo de cosas, uno encuentra quien se las enseñe, y que todas las mujeres de Marmato son brujas. Bueno, estas narrativas se encuentran allí, pero lo importante no es preguntarse si eso es verdad o mentira, o cuál es digamos, la cosa exótica ya de si las brujas hacen brebajes y pociones y cómo las hacen, ¿cierto? Sino el significado social que tienen, que es lo que me parece importante y que quiero subrayar en esta investigación. Porque mucha gente me dice, ay, entonces allá ¿usted qué? Usted habló con brujas y le enseñaron cómo se hacen los brebajes y eso sí funciona. Bueno, ese no es el problema es el significado social que tiene la figura de la bruja históricamente en Marmato, y cómo esa narrativa de la mujer marmateña como seductora y brujesca cumple una función social interesante en el pueblo que tiene que ver con los extranjeros, porque el pueblo minero de Marmato ha sido activo receptor de extranjeros desde que fue, digamos, avistado por los españoles, ¿cierto? Cuando era simplemente un cerro donde estaba la provincia Cartama, que era los indígenas que vivían allí, según el mariscal Jorge Robledo, se hacían llamar los Cartamas, que explotaban minas allí. Desde ese momento hasta nuestros días, Marmato, y probablemente en tiempos prehispánicos también, porque había un activo comercio entre muchos pueblos prehispánicos en ese territorio, ¿cierto? Entonces lo extranjero allí va a adquirir, digamos, una connotación importante, porque en un cierto sentido histórico nadie es nativo en Marmato, nadie. En Marmato todos los que hoy son nativos se han convertido en nativos a través del tiempo histórico, porque el sistema los ha subsumido a ese modo de producción cambiante en el tiempo histórico. Y de eso es de lo que va a hablar efectivamente el simbolismo de la brujería allí, que ese, digamos, es como el hallazgo, podríamos decirlo así, el hallazgo científico-social del trabajo es ese, es ver cómo hay un dispositivo simbólico que implica que el extranjero se convierta en nativo. Ya les voy a mencionar eso en un instante. Pero entonces la clave es que la mujer marmateña es construida por los mismos marmateños en el nivel simbólico como un agente mediador entre los nativos y los extranjeros, y que esto es así porque ellas tienen unas cualidades propias de la raza negra, y así lo mencionan ellos mismos. Ellos hablan de la palabra raza, y esto es interesante porque cuando
uno encuentra en el discurso, y esto tiene mucho que ver con la comunicación, en el análisis del discurso, uno encuentra que la gente apela a la raza. Eso es un marcador conceptual que nos ubica en un tiempo histórico específico. La raza no es una noción antigua, es una noción que empezó a popularizarse en América Latina a partir de la introducción del racismo científico prendido de las teorías darwinistas. Entonces estamos hablando que el hecho de que la gente allí hable de raza nos está remitiendo más o menos a una época de 1860, ¿cierto? Una época que tiene que ver con las guerras civiles que se libraron en ese territorio en aquella época y que entraron al territorio por la vía de los ingleses, de los mineros ingleses que llegaron a este territorio en 1825. Entonces vamos viendo que las narrativas se van transformando en el tiempo histórico, pero que las narrativas de 1825 están presentes hoy en día a través de la mención de los nativos, de los marmateños, de que la raza negra es la que le confiere a las mujeres esa capacidad de seducción y de atrapar al extranjero. Y esto es absolutamente común en Marmato. Todo el tiempo le están preguntando a uno cuando está en Marmato que si ya le dieron disque agüita de cascabel. Y la agüita de cascabel es el brebaje ese, porque todos asumen que las mujeres están atrapando extranjeros, y aquí el extranjero no es solo el anglosajón o el europeo, no, es cualquier persona que llega de afuera del territorio a pretender la riqueza minera del pueblo. Entonces ahí vamos viendo cómo se va construyendo una figura de regulación social que está marcando quién puede ingresar y quién no puede ingresar al sistema de producción local, al sistema de producción local. Bien, entonces el capítulo 2 va a mostrar cómo los elementos históricos se van reorganizando simbólicamente para construir un dispositivo de exclusión de extranjeros que está patentemente narrado en clave simbólica en los mitos locales, específicamente en dos mitos. En el mito de la danza de la Pascuala, que es una danza que los marmatinos dicen que sucedía en el pasado histórico de Marmato, que era una danza secreta que solo la practicaban los negros en noches de luna llena alrededor de un algarrobo, y que eso era secreto, y que ahí los blancos que en este caso están hablando de la empresa inglesa, los blancos ingleses no podían ver, porque entonces si los pillaban mirando la danza los podían linchar, los podían matar. Entonces esto está documentado, por ejemplo, en la novela de La Bruja de las Minas, ¿no? Es uno de los elementos que aparece, digamos, retratado allí. Y el otro mito es el mito de la agüita de cascabel, que es el brebaje, que básicamente lo que dice es que hay una quebrada que se llama la quebrada Cascabel, que pasa justamente por la entrada del pueblo. Miren que esto es simbólicamente relevante, pasa por la entrada del pueblo, y que hay una mujer afrocolombiana allí, afrodescendiente, digamos como en la quebrada Cascabel recogiendo agua, y llega el extranjero sediento y le pide de beber agua. Entonces ella prepara el brebaje con el agua de la quebrada Cascabel y alguna sustancia corporal que varía mucho, eso sí no tiene digamos nada muy de fórmula química. A veces son los orines y otras veces son otras cosas, el sudor, etcétera, etcétera, y eso es lo que atrapa al extranjero y lo convierte en un nativo, ¿no? Lo coloca al extranjero a que se subsuma al sistema de reglas locales de producción aurífera. Esta es una foto de un fotógrafo muy famoso en la región llamado Rodrigo Grajales, que ha ganado premios internacionales con estas fotos. Esta la quise traer porque retrata, digamos, uno de los aspectos de la cultura material de Marmato, el cocherrín, que es el cochecito que circula dentro de los socavones sobre rieles y el que usan para sacar el material de las rieles. Y por último, el capítulo 3, que ya lo que hace es tomar el capítulo histórico y el capítulo simbólico y ponerlo a dialogar con las prácticas actuales y mostrar cómo las prácticas mineras de hoy en día, en franco enfrentamiento con la multinacional, entrañan un simbolismo que tiene que ver con la cultura minera tradicional de los marmateños, y que cada práctica cultural minera específica es una forma de resistencia social frente al nuevo orden que quiere instalar la multinacional allí. En otras palabras, el capítulo 3 mostraría una cuarta ruptura histórica. Ya les había hablado de 3 rupturas históricas que documenté en el capítulo 1.
Esta sería la cuarta ruptura histórica, cuando ya después de que no existía más la empresa inglesa y los marmateños empezaron a generar emprendimientos pequeños durante más de 80 años hasta nuestros días, porque la última empresa inglesa que estuvo allí fue en 1930, durante 80 años se han venido desarrollando una cantidad de emprendimientos mineros que hasta el año 2006, que fue cuando irrumpió la multinacional con potencia allí, con fuerza, organizaban, digamos, sociológicamente el pueblo minero. Pero la multinacional llega y crea un estado de cosas nuevo. Entre otras cosas, lo que hace es intentar comprar las minas, compra los molinos y los destruye y empieza a revolcar, digamos, la organización social productiva de Marmato, y esto hace que se genere un fenómeno que hoy en día todavía está patente en el pueblo y que genera mucha inconformidad en los marmateños actuales, y fue la llegada de un montón de gente foránea que ya, sin ser subsumidos al sistema local de producción económica por la vía del sistema simbólico de inclusión y exclusión de extranjeros, que está, digamos, simbolizado en el mito de la danza, del mito de la agüita de cascabel y en la danza de la pascuala, llegan una cantidad de personas y ya se meten en las minas que la multinacional cerró después de que las compró, y ya se meten, digamos, a robar material, y llega una cantidad de gente que los marmateños llamaron los guacheros, y que generaron una distorsión importante en las formas de organización tradicionales de la explotación, y empezaron a experimentar desempleo, delincuencia, ya no podían dejar la casa abierta porque la gente que venía de fuera, que era desconocida, que no estaba subsumida, digamos, al sistema de reglas, se entraban a la casa y podían robar, atracaban buses, atracaban chivas, atracaban a la gente en los caminos, y se desbarajustó, digamos, la sociedad marmateña, por decirlo de una manera muy sencilla. Entonces, a esa situación, ¿cierto?, en la que la multinacional crea crea una nueva hegemonía acerca de cómo debe ser el desarrollo, ¿cierto?, de la producción minera de Marmato. Pues en ese enfrentamiento los marmateños siguen practicando y siguen resistiendo con su minería tradicional, que está entrañando simbólicamente todos estos aspectos de los que les he hecho mención y que encuentran en la bruja como la gran protectora del sistema de reglas locales de subsistencia económica, ¿no? Entonces allí hay, digamos, el significado social de la brujería en Marmato, descrito, digamos, en clave sociológica. Bien, esta sería como una gran conclusión. El enfrentamiento que sucede entre los marmateños y la transnacional es un enfrentamiento ideológico, técnico-económico, ¿cierto?, que está impugnando, está deteriorando ese sistema de producción económico-simbólico fraguado desde que llegaron los ingleses allí, y que es a partir del cual los mineros actuales pues construyen sus identidades no solo económicas, sino sus identidades sociales, porque hay una cantidad de aspectos que ya se describen en el capítulo 3 que tienen que ver con la vida cotidiana, con cómo, digamos, las prácticas tradicionales de minería construyen identidades laborales, construyen modos de negociación, experticias profesionales, una cantidad de aspectos que resultan muy interesantes desde el punto de vista cultural, para encontrar lo que significa eso que yo llamo cultura minera en este territorio. Bueno, finalmente las conclusiones del estudio, conclusiones teóricas y conclusiones metodológicas. Básicamente la idea es que estos trabajos le permiten a uno, digamos, lo interesante de estas etnografías, o de practicar el método etnográfico en general, independientemente de la disciplina desde la cual uno lo use, es que le permite a uno encontrar el modo cotidiano, ¿cierto?, el modo cotidiano que expresa eso que teóricamente lee uno en los libros de investigación, ¿cierto?
Entonces a uno le hablan de modo de producción, bueno, pero ¿qué es eso en términos de la vida cotidiana? Sistema simbólico, bueno, ¿qué es eso en términos de la vida cotidiana? La etnografía es un método muy interesante que le permite a uno enfrentarse con la realidad y ver cómo una práctica concreta, un modo de hacer, un modo de actuar, está siendo el signo de esa conexión entre economía y simbolismo. Y digamos, ese es la gran conclusión teórica a la que yo llego en este libro. El poder describir etnográficamente en términos de vida cotidiana qué significado tienen esos conceptos grandes de los que uno habla cuando inserta teóricamente en espacios académicos. Y esto pues resulta ser el momento más edificante del proceso de investigación. Por eso es tan importante. Yo creo que los procesos de investigación lo que hacen es terminar de educarlo a uno en el sentido de bajar como de la teoría a lo concreto. El verdadero momento en el que uno baja la realidad es cuando investiga. Y cuando uno lo hace realmente y se involucra realmente con eso que quiere encontrar y siente curiosidad por ello y logra documentar en la interacción con las personas, en la interacción emocional, afectiva con las personas, logra encontrar cómo están expresadas en la realidad esas nociones tan abstractas con las que a veces hablamos pero que no siempre sabemos qué significan. Es muy propio del discurso académico. Es muy común hablar y hablar de teoría, pero no. Denme un ejemplo, ¿no? Pues, en el ejemplo se queda, porque el ejemplo se lo da uno en la investigación. Y en lo metodológico, pues, la idea de integrar datos de campo y teoría. Esto que acabo de decir es, digamos, estaba confundido, estaba hablando de teoría, pero estaba describiendo realmente la conclusión metodológica, el poder integrar teoría y práctica para dar cuenta de esos conceptos. Y desde el punto de vista teórico, digamos, la teoría nueva que uno puede decir allí, lo que puede aportar teóricamente a ese campo de conocimiento, es el que lo ubica uno, digamos, ya en estos ámbitos académicos como un productor de teoría, como alguien que está aportando conocimiento, es que se muestra como en un caso específico de vida social hay una conexión entre economía y simbolismo, por supuesto, pero que eso, evidentemente, nos permite entrar y mostrar cómo ocurre la resistencia por el cambio social, ¿no? Cómo esas acciones técnico-económicas, simbólico-económicas, están mostrando resistencia y cómo esa resistencia, cómo la gente lucha abiertamente contra la transformación de sus modos tradicionales de vida, que es lo que me parece a mí interesante de una investigación de estas, poder mostrar la génesis del conflicto en un caso concreto de vida social en un lugar, en este caso, en un lugar de Colombia como es el pueblo minero de Marmato. Y bueno, de esto yo creo que ya les hablé suficientemente. Las conclusiones de cada capítulo, bueno, mencionémoslas brevemente. Las conclusiones del capítulo 1 es que se logran mostrar las rupturas históricas a partir de las cuales se construye en la larga duración un pueblo, una sociedad. El capítulo 2 muestra cómo la historia es usada ideológicamente para construir interpretaciones del pasado, y esas interpretaciones son políticas y hablan de resistencia y hablan de enfrentamiento a la invasión, no solo material sino conceptual del extranjero. Y aquí se me olvidaba decir algo importante, que en este sistema simbólico que incluye y excluye extranjeros, el extranjero es importante. Noten ustedes que el sistema simbólico marmateño está abierto a los extranjeros, no hay problema con los extranjeros, pero es común escucharle a los mineros marmateños decir, es que nosotros no tenemos problema con los extranjeros, pero el problema es que el extranjero quiera destruir nuestro sistema social de supervivencia económica, ¿no? Nuestro sistema, nuestro modo de producción. Bueno, lo estoy diciendo en términos teóricos, pero ellos se lo dicen ahora en términos de su vida práctica. Es que Marmato es un lugar donde todos tenemos un lugar, donde todos podemos ganar el dinero, no somos ricos, pero vivimos decorosamente, donde tenemos siempre, está el cerro allí para poder encontrar el sustento. Pero si los extranjeros llegan y nos quieren destruir nuestro modo, nuestro sistema económico de supervivencia, es ahí donde la bruja y lo brujesco aparece como un modo de contención, ¿no? Como un mecanismo de contención. Entonces, digamos, esa es la conclusión del capítulo 2. Y el capítulo 3
digamos que la manera como yo finalmente soy capaz o fui capaz de documentar ese conflicto fue poniendo en relación la diferencia de escala a la que el minero local ve la explotación minera con respecto a la escala a la que la multinacional piensa sus operaciones mineras. Entonces los marmateños siempre están muy impresionados por el tamaño de las operaciones mineras que puede llegar a desarrollar una multinacional en términos de su propia escala de minería tradicional. Entonces lo ven como una amenaza de destrucción del sustrato material de su territorio y se enfrentan con vehemencia increíble a ese proyecto transnacional. Hoy en día existen más de 15 organizaciones sociales en Marmato que están conectadas entre ellas para ejercer políticamente la resistencia al proyecto transnacional, y esta es la hora que aún la multinacional minera no ha podido, digamos, instaurar eso que ellos consideran el deber ser de una economía transnacional: coger ese cerro, pulverizarlo y sacar los millones de onzas Troy de oro que, según sus estudios, existen en el cerro El Burro. Bien, esta última imagen de un minero socavoniano, y no sé si de pronto será propicio que hagan preguntas. El escenario está pensado para recibir preguntas del público. Bueno, perfecto. Esto es todo. Es todo lo que quería compartirles, y espero que por lo menos se constituya un ejemplo para motivar a los comunicadores sociales a que pueden hacer investigación social de un cierto nivel y que pueden aportar conceptualmente desde el horizonte de la comunicación a las ciencias sociales en general, dialogando con la antropología, con la sociología, con la psicología social. En fin, los campos están abiertos a la producción creativa de conocimiento científico social. Muchas gracias por escuchar. Buenos días, Carlos Julio. Bueno, chévere. La intervención que yo tengo son dos preguntas. Una, mucho para que lo dialoguemos rápidamente. Una, un poco el orden efectivamente teórico, epistémico, cuando se meten estos temas que a veces son raros, pero son realmente cotidianos. Este es un país que también ha sido armado a punta de brujería, eso es otro tema. Pero te quería preguntar una cosa, en esa metodología en la cual, digamos, hay unos conceptos que sabes, por ejemplo, el marxismo, la teoría económica para ligar a la cultura, pero que son usados por ellos, digamos, cuando se meten estas prácticas, ojo, prácticas de brujería, la bruja habla de que está haciendo un trabajo. Entonces la pregunta es, cuando se mira este concepto usado por la gente local de el trabajo, ¿será que de pronto no tendremos que resignificar la palabra simbólico? ¿A qué me refiero? Que uno entiende que el sistema simbólico resignifica unas prácticas, pero es que la brujería tiene unas implicaciones en el mundo material. Entonces no sé si sería chévere también indagar cómo, o reflexionar cómo es la gran categoría de lo simbólico. En eso también a veces hay que confrontarla, porque efectivamente tiene unas operacionalidades directas y comprobables en el mundo físico. No en vano, pues también, digamos, el cuerpo, la esencia del cuerpo que atrae al extranjero no es una cuestión simbólica. O sea, cuando el etnógrafo coge estos testimonios, realmente el trabajo fue realizado. Entonces es una reflexión sobre trabajo, a ver si podemos resignificar esta palabra que hablamos mucho los comunicadores también, es que todo es simbólico, pero hay que mirar críticamente qué significa lo simbólico. Y lo otro, sé que pues no era el objeto de análisis y la investigación de una delimitación, pero como aquí nos atraviesa la comunicación para el desarrollo y cambio social, la pregunta es, una vez concluyes que acá hay unas prácticas de microresistencia en esa mediación entre el modelo foráneo y el que se ha construido históricamente en lo nativo, pero digamos en esas prácticas de resistencia también encuentras capacidad de organización social, es decir, que los marmateños se organicen ya, digamos, políticamente o como movimiento para poder efectivamente ser unos actores, valga la redundancia, más activos para el desarrollo de su región en contra o haciendo, digamos, espacios democráticos para que efectivamente esos enclaves, digamos, de las multinacionales cumplan o dialoguen, tengan una interlocución con ellos, son ese par de cositas.
Sí, profe, muy interesantes tus preguntas. Además, me permiten hablar ya de cuestiones que están ya descritas, particularmente en la etnografía, porque aquí me fui, digamos, por la estructura general del documento, para mostrarles más o menos cómo se arma y cómo se configura una investigación. Pero bueno, para responder a tu primera pregunta, evidentemente, inclusive uno mismo podría autocriticarse al querer como separar analíticamente el sistema simbólico del modo de producción, porque evidentemente el trabajo material es simbólico en sí mismo, ¿no? Y digamos, allí el trabajo puede caer también en esa dicotomización que no es tan interesante, pero que para efectos de lo que yo quería describir era como más pedagógica, como venga, todos sabemos que la materia es simbólica y ya lo sabemos y hay formas etnográficas de demostrarlo, pero digamos, para hablarle a las instituciones, para hablarle, digamos, que a mí me interesaba particularmente hablarle a la Corte Constitucional, hablarle al Ministerio de Cultura, de Patrimonio, Minero, es como que es didáctico hacer estas distinciones analíticas para que ellos digan, ah, sí, hay simbolismo, hay economía, pero bueno, miren, están conectadas, ¿cierto? Ah, qué interesante, ¿por qué no reorganizamos conceptualmente eso? Y podemos encontrar otras maneras de interpretar eso que llamamos el patrimonio cultural, que es una de las aplicaciones concretas que yo le he venido dando al trabajo en tiempos recientes. Pero la cosa va más allá también. Por ejemplo, hay una tesis muy reciente de un chico de la Universidad de los Andes, con el que tuve la oportunidad de codirigirlo un poco allá en su trabajo de campo, que él ya hizo foco en cómo la relación material directamente del minero con la manera como se expresa el mineral en la montaña es fuente, digamos, de cultura, ¿cierto? Es fuente digamos, explica por qué hay ciertas ideas que son muy comunes en el nivel mitológico en el pueblo. Por ejemplo, la idea de que el oro está vivo, que eso está, digamos, documentado en esta etnografía también. Los marmateños, a ellos no les cabe la menor duda de que el oro es vivo. Ellos ni siquiera dicen está vivo, sino el oro es vivo. Y a mí me parecía muy curioso porque esa forma de decir el oro es vivo remite como a varios significados. Uno podría decir que es vivo en un sentido como muy culebrero, muy paisa, porque allá también el mundo paisa opera. El oro es vivo porque se deja encontrar de quien quiere. El oro no es encontrado realmente por el minero, sino que el oro se le evidencia a quien el oro juzga que es una buena persona. Es decir, alguien que no es ambicioso, alguien que no es envidioso, alguien que además es dadivoso. Y esto va a conectar al oro o coloca al oro en una posición de juez moral, bajo tierra, que tiene capacidad regulatoria de la conducta en la vida social, en la superficie, por decirlo de una manera, en la superficie del pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los mineros se les acusa de ser alcohólicos, de que beben y beben bebidas alcohólicas en cantidades alarmantes, pero lo curioso es que compiten por invitar a beber. Entonces, todos quieren invitar a poner la botella de ron en la mesa, a poner la botella de aguardiente, a poner las cervezas, porque en el fondo, si ellos ostentan en el consumo alcohólico invitando dadivosamente a sus compañeros o a sus amigos, es porque el oro se dejó encontrar de ellos. Y si el oro se dejó encontrar de ellos, el oro es que ellos son buenas personas. Entonces hay un asunto que tiene que ver como con la distinción también de ostentar el dinero invitando a trago, y no es menor el hecho de que sea precisamente en el acto festivo donde se exprese, digamos, esta ritualidad del consumo de bebida alcohólica, porque es allí donde se puede manifestar en un sentido superlativo la frugalidad del que tiene mucho dinero, del que encontró oro, porque el oro se debe encontrar en los jornales de esta semana. Entonces, esto responde un poco a la segunda pregunta, porque el oro como juez moral, con capacidad regulatoria de la conducta en la vida social, precisamente orienta también el modo como se construye una moralidad, que es, digamos, el mucílago, lo que aglutina las relaciones en pro de resistencia contra un sistema que los quiere destruir, que destruiría los socavones, porque pulverizar la montaña es destruir los socavones, y si destruyen los socavones, ese simbolismo que entraña la interacción material misma del minero con los minerales desaparecería. Y esto ha sido documentado en otros casos en el mundo andino, cuando
aumenta la escala de operaciones en la minería y inmediatamente se transforma el sistema simbólico. Por eso, y aquí pues se transforma la idea de cómo el diablo cumple una función específica dentro del socavón o en determinadas situaciones de interacción del ser humano con los minerales. Entonces todo esto evidentemente que está muy conectado con todas las organizaciones sociales que invocan a la minería tradicional o a su cultura minera como una fuente de moralidad que les da el derecho a oponerse a otra forma de moralidad capitalista transnacional que quiere evidentemente transformar ese entorno y bueno, pues, destruir absolutamente el sustrato material y simbólico de la cultura minera. Pero claro, recibo de muy buen agrado ¿cómo lo podemos decir? Tu comentario acerca de que sí, que es cierto que separar lo simbólico de lo económico, lo simbólico de lo material, más allá de lo analítico, también resulta como un cliché un poquito académico, ¿no? Pero en este caso pues, la idea era ser un poco pedagógico y bien. Pero claro, el tema de la bruja y el trabajo es una cosa que es bastante común en las investigaciones etnográficas sobre brujería, precisamente, y no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Así que bueno, muchas gracias por tus preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud por ahí? Bueno, muchas gracias por su interesante exposición. Me quedan dos preguntitas así breves. Una, bueno, el oro es un significante sistémico. Sí, es sistémico porque significa riqueza, tanto para las comunidades primitivas, llamémoslas así, no sé ustedes qué dicen, todos los que no me le dan, yo le doy ese nombre, y yo sé que es problemático. Pero también significa riqueza para las sociedades postindustriales o industriales. Es el mismo significado, ¿sí? Riqueza. No sé si no se estoy equivocado. Además es un significado histórico, milenario. ¿Sí? Aquí el conflicto es el modo de producción, entiendo. El conflicto no está en el significante, sino en el modo de producción. ¿Sí? Es decir, sí, pero para ampliar, el conflicto, el modo de producción feudal frente a un modo de producción industrial, ese es el conflicto. Claro, entendiendo el conflicto, el modo de producción industrial destruye el medio ambiente. El modo de producción tal vez feudal preserva el medio ambiente. Es posible. Para evitar conflicto, no lo entendí muy bien. Pero entonces, ¿la bruja qué papel cumple ahí? ¿Mediación o resistencia? No, finalmente no entendí en ese conflicto. Entre el conflicto de un modo de producción artesanal, llamémoslo así, una más tradicional, frente a un modo de producción industrial, postindustrial, la bruja cumple el papel de resistencia o de mediación. Bueno, está muy buena la pregunta. Bueno, más allá, digamos, de los problemas conceptuales que pueden entrañar el modo como fabrica la pregunta, no voy a entrar en esos detalles, pero para responder concretamente a la pregunta de si es mediadora o es resistencia, es que es ambas cosas. Es resistencia porque es mediadora. Media en la inclusión de los extranjeros al modo de producción local, ¿cierto? Que implica que el minero se líe en relaciones de parentesco y adquiera el derecho a explotar la minería, pero al estilo marmoteño. Entonces media, pero también expulsa. Miren que en esto, y esto me permite, digamos, hacer un señalamiento concreto en el tema del mito de la agüita de cascabel y el mito de la danza de la Pascuala. Porque curiosamente esto es una danza, pero circula como un mito en el boca a boca de las personas, como un modo de comunicación social de la ideología, como lo decía al principio. La danza de la Pascuala, el mito de la agüita de cascabel dice que el extranjero puede ser envenenado para ser subsumido. Envenenado es enamorado y atrapado. Pero la danza de la Pascuala dice que puede ser expulsado. ¿Por qué?
irrumpe en la danza ritual exclusivamente como afrodescendiente, pues, africano. Entonces, mire usted que en el nivel discursivo, el mito de la agüita y el de la danza están mostrando dos aspectos de un mismo relato simbólico, y ese es de la inclusión y exclusión de extranjeros. Entonces, si eres extranjero y te enamoras de una marmateña, puedes entrar a practicar la minería desde nuestra perspectiva social, pero si no, eres expulsado con violencia, ¿no? Entonces es mediadora, pero es resistente, porque ese dispositivo mediador abre la puerta, pero también la cierra. Entonces creo que captaste muy bien digamos, el sentido del trabajo, por supuesto, que ese sería como el hallazgo, digamos, que logra conectar la economía con el simbolismo, en ese caso específico de resistencia social contra el modelo de desarrollo transnacional, por supuesto. Un poquito ya yendo al tema del modo de producción como concepto, aquí no se trabaja el modo de producción en un sentido marxista clásico, que es el que lo considera como un tema evolutivo, modo de producción feudal, modo de producción asiático, modo de producción capitalista, sino que aquí, por ejemplo, los marmateños también practican un modo de producción capitalista. Lo que pasa es que este modo de producción capitalista está reglado por parentesco, es decir, quienes acceden al recurso lo hacen a través de redes de parentesco, no, digamos, de contratos al sentido de Rousseau, allá del contrato distanciado de lo afectivo, sino que aquí pasa por lo afectivo y está regulado, digamos, por estos asuntos de que el oro está vivo o el oro es vivo, ¿cierto? Y que el que encuentra oro es porque es digno moralmente de encontrarlo. Entonces, por ejemplo, el tercer capítulo de la tesis no, pues era una tesis, pero luego cuando la convertimos en libro le cambié el nombre al tercer capítulo, porque en realidad lo que está haciendo este sistema simbólico es impugnar desde un punto de vista epistemológico y político la lógica económica de la transnacional, la lógica económico-política de la nacional, o podríamos decir la ética económico-política de la multinacional. Entonces hay un grito un discurso de resistencia que no solo es epistemológico, sino político, es ambas cosas a la vez, ¿no? Entonces se paran contra la ambición desenfrenada. Eso es lo que también está implícito en ese relato simbólico. El capitalismo no sería tan malo en Marmato, en la medida en que no fuera excesivamente ambicioso, porque la escala de operaciones de la transnacional, ellos la leen como ambición desenfrenada. Es un animal que lo quiere todo aquello que nos ha permitido tener un pueblo durante 500 años, bueno, con transformaciones, pero ellos dicen que nos impide a nosotros estar aquí por 200 más o 300 más. La multinacional sacaría todo en 20 años pulverizando el cerro. Entonces es frente a eso que a ellos les parece profundamente inmoral, y eso está cifrado simbólicamente en esa mitología, pero también en sus prácticas económicas. Ese es el punto, ¿no? No sé si de pronto hay alguien más por ahí con alguna inquietud. Espero que no sea porque no me hice entender. Porque la verdad hoy no amanecí tan fluido, a veces me ha salido mejor la exposición, pero espero haber sido suficientemente claro y algo didáctico. Bueno, no, parece que no hay más preguntas, así que bueno, les agradezco mucho.